Mi nombre es Janet Huerta, soy directora de la revista Jurídico y de Abogado Digital. No sé si me escuchan. Sí. Y pues antes que nada agradecer a los organizadores del evento, felicitarlos por este gran evento que creo que son espacios de diálogo y de intercambio necesarios hoy en día en el mundo jurídico. Y también agradecerles la invitación a compartir con esta gente tan experta en el tema de ciberjusticia y sobre todo de cibercrimen y criminalidad, que es los temas los cuales nos van a platicar hoy nuestros participantes de la mesa. Y bueno, me parece, nada más para contextualizar un poco, ¿qué es la ciberjusticia? Yo vivo en un mundo de abogados, no siendo abogada, yo soy mercadóloga, pero precisamente creo que hace falta en el mundo jurídico hoy en día el empezar a incorporar la multidisciplinariedad. Es importante a veces, por tema tradicional, los abogados se juntan con abogados, hablan de derecho, ¿no? Y hoy en día pues es necesario que empecemos a convivir con mercadólogos, de informáticos, de todo, psicólogos, etcétera. Para empezar, decía el maestro Jorge algo muy cierto, que pues hay eventos académicos, hay eventos de los poderes judiciales, hay eventos y en qué momento convivimos todos e intercambiamos ideas, porque de ahí es en donde verdaderamente viene el enriquecimiento del conocimiento. Y pues básicamente la ciberjusticia para mí es todo un ecosistema. No podemos hablar de temas aislados o de ciberseguridad o de, por ejemplo, el expediente digital, que ahora ya el gobierno de Baja California Sur es el primer gobierno que ya tiene acceso a las personas. Tú puedes entrar a consultar tu expediente digital, todas tus audiencias, todo tu proceso judicial lo puedes consultar en línea. Y entonces no nada más es eso, porque como bien decían, de nada sirve que un solo tribunal lo tenga si no se puede conectar con otros o si no podemos estar compartiendo información. Entonces, bueno, pues en este contexto, permítanme presentarles a los ponentes que van a estar con nosotros. Tenemos al maestro Marco Rosales, que hablará de cibercriminalidad y la situación actual en estas tendencias. El maestro Marco Rosales ha sido profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, consultor internacional en materia de investigaciones cibernéticas, director general para la prevención e investigación del delito cibernético y coordinador general para la prevención de delitos electrónicos en la División Científica de la Policía Federal. Actualmente es titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación, primeramente para poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo algunos datos, algunas ideas, información que tenemos desde la Procuraduría actualmente y lo que está haciendo en general el gobierno mexicano para atender esta situación, que bueno, evidentemente es complicada y más en los últimos días. Y entonces me gustaría que contextualizáramos realmente en dónde estamos parados actualmente en nuestro país, porque se dicen muchas cosas, se dice que estamos muy lejos de alcanzar algunas metas importantes para poder mitigar el ciberdelito, pero creo que se están realizando algunos esfuerzos que estaremos comentando, que la plática muy corta, serán pláticas muy cortas las que tendremos, espero poder plasmar con esta información que traigo hoy para ustedes. Y bueno, en ausencia de una estadística formal desde una institución del Estado mexicano que pueda dar datos fidedignos sobre la situación de la ciberseguridad o la cibercriminalidad, en el país, pues me puse a recabar algunos datos en internet de diferentes fuentes.
Y entonces en diferentes medios encontré lo siguiente. Hablan acerca de que el costo de la cibercriminalidad a nivel internacional anualmente está alrededor de los 445 mil millones de dólares. Pero en México la cifra es de alrededor de 3 mil millones de dólares. Este es el impacto económico que se tiene por cibercrimen en nuestro país. Esta fuente la refieren o la dan empresas de ciberseguridad como Kaspersky, como Symantec, en fin, de estas empresas dedicadas principalmente a desarrollar software antivirus. Hablan también que México está dentro de los países latinoamericanos más afectados por el cibercrimen. Recientemente, particularmente con el tema de WannaCry, se dice que México ocupa la 5ª posición de los países más afectados por el ataque de este virus. Platicaremos más adelante cuál es la situación realmente de este virus y cómo está impactando a las empresas y a las dependencias del gobierno mexicano, porque en realidad es un virus que, si bien puede llegar a afectar a un equipo de cómputo de un hogar o de una casa, está diseñado para afectar redes que están soportadas en tecnología Microsoft. Entonces eso es más o menos servidores Windows 2003 para arriba. También encontré que se dice que la ciberdelincuencia está en primer lugar en toda Latinoamérica, en nuestro país. Esto lo refiere una empresa de telecomunicaciones. Se habla de cerca de 22.4 millones de mexicanos afectados por el cibercrimen en nuestro país. Somos una población de alrededor de 120 millones, donde 70 millones de mexicanos son usuarios del Internet. Entonces, si tiene 70 millones de usuarios en Internet y 22.4 de ellos han sido afectados, pues quiere decir que realmente está siendo muy afectado, o el ciudadano se está viendo muy afectado por este tipo de prácticas delincuenciales. Los bancos pierden alrededor de 93 millones de dólares por fraude en línea. Bueno, estos son datos que dan los mismos bancos. Básicamente tiene que ver con clonación de tarjetas bancarias, robo de información a través de phishing a los diferentes usuarios de la banca, y que después esta información robada es usada para pagar servicios o comprar productos en línea. También se dice que los cárteles y las Fuerzas Armadas crecen presencia en hackeos avanzados. ¿Qué es esto? Bueno, se ha platicado, se ha dicho mucho que grupos de la delincuencia organizada están reclutando especialistas o hackers, como ustedes les quieran llamar, para que realicen actividades que puedan, en principio, robar información confidencial y después desactivar o desarticular algunas acciones del gobierno que están realizando en contra de ellos. Pero recientemente también la usan para hacer juego sucio al interior de sus propias organizaciones. Yo no sé si alguno de ustedes vio en las noticias recientemente que salió un video de un narcotraficante que se le conoce como el licenciado Damaso López, en el cual lo están grabando cuando le muestran las acciones que se están realizando en redes sociales para desprestigiar o hacer ver a los hijos del Chapo Guzmán como que ellos son los causantes de la violencia que se está generando en el estado de Sinaloa, ¿no? Bueno, más allá de que sean estos tipos también unos delincuentazos, es el uso que le están dando los propios delincuentes a las tecnologías de la información. Es decir, ya no solamente las usan para robar datos, para desestabilizar gobiernos o estados, también lo hacen para generar posicionamiento de sus mismos grupos delincuenciales. Es más, existe todo un tema de la narcocultura en diferentes zonas de nuestro país, y mucho de esta narcocultura está montada en Internet, donde hay N cantidad de sitios que dicen ser el Chapo Guzmán, o redes sociales del Chapo Guzmán debe de haber como 100, de este tipo Damaso López debe de haber otras 100, y hay algunos íconos muy característicos de la delincuencia organizada, y se generan diferentes redes sociales que dicen ser estos tipos, que evidentemente no son ellos, son admiradores de estos individuos que están completamente inmersos en la narcocultura y que usan estas redes sociales para exponer sus ideas y sus tendencias, y también su apoyo hacia ciertos cárteles
del narcotráfico. Bueno, tenemos algunas otras notas donde dicen que se utiliza en el crimen nuevas tecnologías para cometer delitos de alto impacto. Un poco lo que estaba comentando recientemente. Pero no podemos dejar de lado las actividades, como bien decía Jorge en la presentación anterior, que no solamente son los criminales, también hay gobiernos que se dedican a realizar conductas ilegales en contra de los ciudadanos. Y esto tiene que ver con el tema de gobernanza del Internet particularmente. Sabemos que hay estados que son completamente represores sobre el uso o controladores sobre el uso del Internet. Ellos administran completamente el backbone o el canal principal de comunicación de Internet de sus países hacia el exterior, con el cual se comunican con los demás países. Tenemos casos como China, donde ellos son quienes, el Estado es quien controla completamente el Internet. Ellos definen cuáles son los servicios que se pueden ver al interior de su país, cuáles no, qué es lo que se puede ver hacia el exterior. Existen otros países como Venezuela también, que ha empezado a tomar algunas medidas para comenzar a cerrar ciertos servicios. Y existen otros países que no solamente son represores de lo que sí se puede y no se puede hacer con el uso de tecnologías de la información, sino que realizan actividades de espionaje, ¿no? Recientemente salió este virus que mucho se ha dicho de él, que ha impactado a 200,000 personas, que lo que pide son obviamente un cobro de dinero electrónico, o bueno, del Bitcoin, del famoso Bitcoin, una criptomoneda, para poder liberar el secuestro de tu equipo de cómputo una vez que ha sido infectado por este virus, que básicamente lo que hace es cifrar tus archivos y necesitas una contraseña o una llave para abrirlos, y entonces tienes que pagar para poder recibir la llave y abrir estos archivos. Son alrededor de $300 lo que están cobrando estos cuates. Si ustedes lo multiplican por 200,000 afectados, entonces bueno, las cifras pueden ser considerables. Ahora, las recomendaciones internacionales son pues no pagar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no pagar? Porque estos ciberdelincuentes, para ellos es un negocio, este es un tema de dinero, este no es un tema de filosofías. Ellos lo que quieren es dinero y obviamente en el camino pues evidenciar el poder que pueden tener para hackear plataformas y desestabilizar gobiernos. Si nosotros pagamos, pues obviamente los fortalecemos su infraestructura de operación, y con estos recursos van a continuar estas oleadas de ataques, ¿no? Van a tener más capital para contratar más gente, para desarrollar más plataformas, para estar investigando permanentemente cómo explotar las diferentes vulnerabilidades que existen en los sistemas operativos, porque si bien es cierto que Microsoft Windows siempre ha sido el sistema operativo más atacado en todo el mundo, eso no quiere decir que las otras plataformas que existen, como iOS de Apple, de Mac, o BlackBerry en sus diferentes plataformas de telefonía móvil, o Android, pues sean infalibles, o Linux, o todos estos sistemas operativos. Todos siempre tienen un hueco de seguridad. Esa tiene que ser la premisa. El tema es nada más el tiempo que me voy a tardar como hacker o delincuente cibernético en encontrarla y explotar esa vulnerabilidad. Pero yo hablaba acerca del tema del espionaje en este tema, porque se habla también, existe información documentada de hace aproximadamente 3 meses, cuando Wikileaks publica una nota que habla sobre el uso de grupos de ciberinteligencia por parte de la NSA y la CIA, particularmente en Europa, donde se filtraron cerca de 5,000 herramientas que ellos usaban para hacer ciberinteligencia en un centro de operaciones en Alemania. Y se platica la forma en la que operaban, y dentro de estas 5,000 herramientas hay 2 que están siendo usadas en este virus que se está expandiendo actualmente. Entonces también hay señalamientos que dicen que el origen de estas actividades pues tiene que ver con agencias de inteligencia internacionales, bueno, de Estados Unidos, pero que tienen presencia internacional. Entonces el espionaje también es un tema cual se debe de tener cuidado y que debemos de tomar cartas en el asunto en nuestro país para que no nos afecte de manera considerable. Afortunadamente México
más allá de que se diga que ocupa un quinto lugar según Kaspersky, me parece que el impacto, que la afectación que se ha tenido no ha sido la mayor. Rusia es quien se fijó como objetivo principal y es quien más afectaciones ha tenido, junto con el Reino Unido. México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil. Esto lo han referido desde hace muchos años. Es un gran consumidor de pornografía infantil México. Hicimos un estudio hace un par de años a través de algunas plataformas tecnológicas que nos permiten ver la compartición de archivos en redes peer-to-peer, y veíamos la gran cantidad de pornografía infantil que se estaba transmitiendo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues a través de firmas digitales de cada una de las imágenes que tenemos identificadas, y con estas firmas podemos ver quién está transmitiendo qué imágenes en tiempo real. Y es realmente muy activa la situación de la transmisión de pornografía infantil en nuestro país. Pero a lo largo de 4 años, en diferentes investigaciones que hicimos de pornografía infantil, cuando estaba en Policía Federal, y recabamos mucha información, muchas imágenes, muchas fotos, se hizo un estudio para determinar realmente, porque en principio se decía que México era un gran productor de pornografía infantil. Entonces eso implicaba que los niños mexicanos estaban viendo afectados directamente por esta producción de pornografía infantil, y queríamos identificar cuál era la zona principalmente donde se realizaban estas conductas. El análisis nos arrojó otra cosa. Las características de los niños que eran abusados en todos estos materiales tenían características anglosajonas, no eran principalmente latinas. Entonces eso nos decía que no eran niños mexicanos. Claro que había niños con características latinas, pero no era el alto porcentaje, era el menor porcentaje. Eso no quiere decir que no sea un problema y que no se esté combatiendo, no se esté atacando. Por supuesto que se han tomado cartas en el asunto. Desde el año 2011 a la fecha se tienen más de 250 detenidos por este delito, que además se sanciona de manera adecuada. Estos tipos tienen sanciones de al menos 5 años de cárcel hasta 15 años. Por ahí hubo sanción a un norteamericano que realizaba estas conductas en nuestro país por 199 años, porque se le fueron sumando diferentes delitos. Entonces, si bien es un problema en nuestro país, es un problema que también se le está dando atención. No la mejor, seguramente podríamos hacer más de lo que se está haciendo actualmente, pero estamos encaminados a mejorar todo esto que se está haciendo, y la cooperación internacional es fundamental. Recientemente tuvimos un operativo internacional a través de Interpol, donde se desarticularon diferentes grupos dedicados a la distribución de pornografía infantil. Esto fue aproximadamente hace 20 días. Entonces, son impactos, son golpes que se le están dando a la delincuencia que está en Internet. En algún momento del año pasado, el Senado proponía legislar lo que ellos le llamaban el tema de la pornovenganza, ¿no? Esto tiene que ver con la distribución de contenido erótico sexual de personas sin su consentimiento, y particularmente ocurre cuando una pareja deja de ser pareja, dejan de ser novios y se grabaron en la relación teniendo relaciones o desnudos, y cuando terminan y uno de ellos tiene las imágenes, las empieza a distribuir en Internet. Aquí no hay un impacto económico, al igual que en la pornografía infantil, el impacto económico no es realmente tan trascendente como el impacto social que tiene. Que bueno, si bien en la pornografía infantil sí hay quienes se benefician de esto, lo cierto es que el impacto social es mucho mayor. Entonces, aquí se ha estado tratando de regular este tema porque legalmente no hay todavía cómo sancionar estas conductas. Redes sociales es un cultivo de violencia. Bueno, acuérdense del tema del gasolinazo, el famoso gasolinazo, donde hubo saqueos, donde hubo muchos disturbios en el país, y todos estos se dieron a través de convocatorias en las redes sociales. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro país? Me voy a saltar esta parte porque es más un tema de Estados Unidos, y yo quiero aterrizar los temas que nos están pasando. Se han tomado algunas acciones por parte del Estado mexicano. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 se establecen ya
algunas definiciones o algunas intenciones de poder trabajar la ciberseguridad, poder abatir la cibercriminalidad, generar estrategias para asegurar el ciberespacio mexicano. Es importante mencionar que el Internet es una herramienta fundamental para todas las sociedades, pero bueno, tenemos que trabajar para que ese Internet sea libre, el ciudadano pueda transitar libremente y seguro, que pueda realizar transacciones bancarias, comprar paquetes de viajes, en fin, hacer lo que quieran, que los niños puedan estar en Internet de manera segura. Y es parte de lo que se plantea en este Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, acciones concretas. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo desde el Estado mexicano para poder resguardar el Internet nacional? Bueno, se diseñó la Estrategia Digital Nacional. De hecho, se crea la Coordinación Digital Nacional en Presidencia, donde se han delineado algunas directrices para básicamente acercar al gobierno a través de tecnología de información con el ciudadano. Y hoy existe un portal donde se concentran todas las dependencias del gobierno y donde todos los ciudadanos pueden tener acceso a información y datos y algunos servicios en esta plataforma. Se echó a andar el MACTIX, que ya lleva muchos años, pero me parece que hoy tiene, la última versión tiene un nivel de maduración bastante bueno, donde básicamente esto aplica para las dependencias de gobierno. Todos los que trabajamos en el gobierno tenemos que cumplir. Bueno, por ahí se salvan unos cuantos porque están en el tema de seguridad nacional y a ellos no les toca, pero a todos nos toca cumplir este tema y que está muy bien delineado. Si bien no resuelve el problema, sienta unas bases muy buenas para poder comenzar con trabajos de ciberseguridad y evitar ser víctimas del cibercrimen dentro de las dependencias de gobierno. Tenemos CERTs, tenemos 4 CERTs en nuestro país, tenemos el CERT de la UNAM obviamente, tenemos el CERT de Policía Federal, tenemos un CERT de Telmex a través de CITUM y tenemos el de otra consultoría en ciberseguridad que se llama MNEMO. Estos 4 CERTs comparten información con todos los CERTs del mundo, que son miembros del FIRST, del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, y a través de los cuales se lanzan boletines y alertas de actividad hacktivista o de código malicioso que está circulando en el mundo. Y esto permite a nuestro país tomar las medidas pertinentes para evitar un impacto que realmente pueda tener un costo mayor a las actividades diarias de nuestro país, al menos en el espacio cibernético. Se ha creado dentro de la Policía Federal lo que se conoce como la Policía Cibernética, que es la Coordinación para la Prevención de los Delitos Electrónicos, que tiene ya varios años de operación, desde el año 2011, entra en funcionamiento de manera formal y que bueno, pues ha tenido varios resultados a lo largo de estos años, que si bien es una unidad que hoy, después de estos años de trabajo, ya tiene una capacidad que le permite resolver temas, no es suficiente. Es una unidad compuesta por cerca de 280 o 300 elementos para 70 millones de usuarios en Internet, pues definitivamente no es suficiente. Y con esto les quiero decir una cosa. A mí me tocó ser el titular de esta unidad en los últimos años y mucho se ha hablado del espionaje que realizan los gobiernos hacia el ciudadano y se dice que pues, en México lo hacemos, que no somos la excepción. Déjenme decirles una cosa. Por lo menos desde las instancias donde me ha tocado trabajar y participar, no se hace, no espiamos al ciudadano, investigamos al delincuente, que es otra cosa, y créanme que con 280 investigadores, pues no alcanza ni para investigar a todos los delincuentes, entonces mucho menos nos vamos a poner a espiar a los ciudadanos. Esas prácticas en nuestro país no se realizan, repito, al menos desde las dependencias donde me ha tocado trabajar, anteriormente Policía Federal, hoy PGR, estamos creando una unidad de investigaciones cibernéticas y operaciones tecnológicas, que básicamente es concentrar todas las tecnologías de la información y otras tecnologías para la investigación criminal, ¿no? Porque los criminales hoy están en Internet, no es que de repente se crearon nuevas conductas delictivas, no, son los mismos delincuentes, nada más que hoy usan otras herramientas.
Y además las tecnologías de la información nos sirven como una herramienta de investigación muy efectiva. Hoy, por ejemplo, ocurre un secuestro y para poder ubicar a la persona que ha sido secuestrada, necesitamos usar estas tecnologías porque el secuestrador usa correo electrónico para establecer comunicación con la familia. Si nosotros no tenemos una cooperación adecuada, por ejemplo, con empresas como Microsoft, donde nos podemos hacer llegar de información que nos permita localizar a la víctima, bueno, el riesgo de vida es muy alto. Se crea un cibercomando. El año pasado se anunció desde la Secretaría de la Defensa Nacional la creación del Cibercomando Nacional, que lo que está haciendo es trabajar para prevenir los ciberataques internacionales o lo que se conoce como ciberguerra. Entonces, hoy se tiene eso. Y por último, me gustaría comentarles que se está trabajando en una estrategia de ciberseguridad nacional. La idea es que antes de que termine este año tengamos sobre la mesa una propuesta. Bueno, básicamente se está trabajando, como decía Pablo, desde la academia, desde el gobierno, desde las ONGs, desde la sociedad civil, donde todos estamos aportando ideas para que esta estrategia sea lo mejor para nuestro país. Discúlpenme que me fui muy rápido, pero bueno, todos tenemos poquito tiempo y no me gustaría excederme. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Marcos. Y pues muy interesante este tema, sobre todo que dice, hay una cifra de Apple que dice que más o menos en promedio un usuario de un iPhone desbloquea su teléfono de 80 a 150 veces en el día, lo que implica que en promedio alto estamos desbloqueando nuestro teléfono aproximadamente cada 10 minutos. Entonces, si nuestra vida ahora estamos pasando en el teléfono, pues una gran parte de nuestra vida, claramente todas nuestras transacciones, todas nuestras interacciones sociales, pues lo único que están haciendo es pues transferirse. Entonces, me parece que es sumamente importante y es un reto del abogado, del mundo jurídico, primero, pues definitivamente entender todo este mundo, entender estos términos, no nos hablan del phishing, del malware, del hardware, y definitivamente, bueno, pues ya hay las nuevas generaciones de abogados o los millennials que ya lo traen incrustado en el chip, pero pues todavía muchas otras personas que están operando sistemas cibernética, qué es la deep web, qué es la dark web, no, todos estos es un gran reto. Todavía tenemos gente, cómo se presenta una prueba para comprobar este tipo de temas, ¿no? Gente que imprime conversaciones de WhatsApp, las llevan a certificar a un notario, abogados para presentarla como prueba, y el mismo Tribunal de la Ciudad de México dice es que invitamos a expertos en telecomunicaciones a ser peritos, porque no hay peritos en telecomunicaciones o lo suficientes, y el abogado también entender el cómo se incorpora esa prueba, que no se incorpora certificando ante notario, abogados que todavía llevan el CPU de una computadora para presentar un correo electrónico como prueba, ¿no? Entonces, realmente, y pasa, y bueno, es todo un reto también de las instituciones educativas, pues precisamente tener estos temas, y a través de estos foros es que nos permitimos también estar actualizándonos en todas estas cuestiones. Y hay un estudio de Estados Unidos que dice que para el 2020 todo delito tendrá una vertiente cibernética. Entonces es importantísimo que entendamos, no nada más los penalistas, los fiscalistas, que el de abogado fiscal tiene que entender qué es el blockchain, qué es el Bitcoin, porque pues esas son las grandes tendencias, los fraudes, también usurpación de identidad, etcétera. Y también en cuestión de las especialidades, ¿no? Dice la revista Forbes que una de las grandes de las tendencias en cuanto a carrera es la seguridad biométrica. Entonces, proteger los datos personales, la ciberseguridad, estamos dejando nuestras huellas dactilares en todos lados, que si ya desbloqueamos nuestro teléfono con la huella, que si la aplicación del PayPal, y cómo sabemos, ¿no?, que estamos protegidos o que esa huella digital no va a ir a dar a un lugar en donde puedan usar nuestra información de diferente forma. Entonces, bueno, pues todos son retos en el contexto de la ciberjusticia. Y para seguir hablándonos de este tema, tenemos ahora a la doctora Ana Josefina Bello Jiménez. Ella es graduada de la Universidad Veracruzana como doctora en Derecho Público y también es maestra en Relaciones Internacionales del Colegio de Veracruz.
formó parte del grupo académico del Colegio de Veracruz en el proyecto de ejercicios locales de gobierno abierto, y también actualmente colabora dentro del grupo de trabajo del Observatorio Electoral 2.0, que es un proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, también es miembro del Seminario de Rendición de Cuentas de la Academia de Ciencia Política del Colegio de Veracruz. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya tardes, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco al doctor Julio Telles por la invitación y sobre todo poder compartir con tan grandes personalidades en el tema. Bueno, iniciamos con la perspectiva que quise abordar. Es el apartado de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Un paso más allá de lo que estamos viviendo actualmente en materia de ciberjusticia. Ay, se fue. Bueno, antes que nada, pregunta, ¿cuántos de aquí tienen un teléfono con internet? Si pueden alzar la mano. ¿Cuántos sienten que se les va la vida cuando no tienen internet? Todos. Prácticamente todos. Hoy en día, por el tema, no sé, vivimos una vida, pues, vaya, que depende del internet. Aparte de ser ya un gasto básico, ¿no?, en los hogares, siempre andamos buscando cómo conectarnos, ya sea porque tenemos un plan o andamos buscando la señal, ¿no? Y hay gente que llega a grados más extremos de comprar, si van al campo, comprar su antena para nunca desconectarse. Realmente el internet es un derecho, ya lo hemos comentado, bueno, ya ha sido comentado, en todas las ponencias, su impacto en todas las esferas, en todos los escenarios de la vida cotidiana, desde un joven. Lamentablemente los niños también ya se están afectando porque pues tienen acceso a tabletas y a teléfonos. Vaya, el internet cambió nuestra vida y también va a cambiar el contexto en el que nos movemos y vaya, los abogados también, ¿no? Bueno, pues tenemos una vida cibernética, pues también tenemos una ciberjusticia. La ciberjusticia no es otra cosa más que acceder a la justicia, a la aplicación de las leyes en casos concretos a través de las tecnologías de la información, como es el caso del internet, y quienes las aplican serían los cibertribunales. En México tenemos el tribunal virtual, no veo, perdón, el tribunal virtual del Estado de Nuevo León. También se puede consultar el expediente electrónico en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, el juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el MP virtual, el recurso de revisión que todavía se maneja por el sistema Infomex, posteriormente con la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué elementos tienen en común estos procesos? Que son ágiles, que son no más papel, que promueven la transparencia, que evitamos la corrupción, pero sobre todo la comodidad. Para los que técnicamente se les dicen chavorrucos, es decir, que no estamos ni tan grandes ni tan jóvenes, nos tocó esa transición. Yo recuerdo de verdad la inseguridad que me daba tramitar cualquier tipo de procedimiento en línea. Yo sentía que me faltaba mi acuse, que me faltaba mi sello, de verdad la sufría, ¿no? Pero la vida, las actividades, el cúmulo de trabajo, pues, sinceramente es mucho más eficaz, efectivo, y pues podemos aspirar en algunas ocasiones a que la justicia también pues se cumpla, ¿no? Es inmediatez y pues sea como la pizza, ¿no? Que cuando la entregan rapidito sabe rica, pero cuando te la dan pues pasado mucho tiempo, pues ya no sabe igual la justicia. Entonces realmente se alcanzan muchos objetivos con ese tipo de procesos, y bueno, evitamos lo que estamos comentando, ¿no? Son ágiles, reducción de tiempos, de costos, fomenta la transparencia, por ende evita la corrupción. El obstáculo principal, pues por lo regular yo lo he visto que es el abogado, ¿no? Que tiene arraigo al papel, o en el caso de los tribunales, pues el costo que implica la infraestructura. En materia de transparencia yo les puedo compartir que a veces se cumplimenta una petición con simplemente escaneando un documento, pero en el caso de los municipios no te pueden escanear los documentos porque no tienen ni siquiera un escáner.
mucho menos van a aspirar a una plataforma virtual más compleja, donde donde puedan presentar documentos, recibir notificaciones y estar con esa interacción, ¿no?, que normalmente tenemos en los juzgados. Bueno, la inteligencia artificial viene a ser la cuarta revolución, o la llaman como la cuarta revolución industrial. Como ustedes saben, la primera fue la máquina de vapor, después fue la producción en serie, la tercera tiene que ver con las TICs, pero esta tiene que ver con las TICs, pero ya en un escenario más elevado, donde ya hay una inteligencia de por medio, donde ya las vemos actuar de una forma autómata. A ver, no. La definición de inteligencia artificial, no encontré una definición universal o categórica, pero encontré elementos comunes. Básicamente es empoderar a las máquinas, empoderar a un ordenador con cierta información. ¿Para qué? Para obtener un resultado. Y el segundo nivel, que es la confianza, cuando ya de verdad aplicamos y usamos en la vida cotidiana esa información. Básicamente lo que se hace es, a través de algoritmos, el algoritmo no es otra cosa más que una información alfanumérica, que es el lenguaje de la ciencia, donde vemos, no sé, caminar, cocinar, hacer una tarea, todos son algoritmos. Entonces, estos algoritmos tienen conexión. Entonces, ¿qué pasa? Yo le genero una pregunta, ¿no? Supongamos, quiero hacer algo muy sencillo, un pastel. Esa es la pregunta. El resultado va a ser la receta o tal vez el producto, pero en medio está esta interoperatividad de los algoritmos que implicó desde hacer la compra, prepararlo, en fin. Bueno, eso tan sencillo se va haciendo tan complejo como nosotros queremos. En materia de derecho ya está llegando la inteligencia artificial, donde, bueno, en la prensa es donde yo veo esta visión dramática de que nos vamos a quedar sin chamba los abogados. Yo la verdad no lo veo así, porque desde la perspectiva de los abogados yo lo veo como una herramienta que simplemente agiliza procesos y nos va a ayudar a hacer más eficaces las búsquedas, unificar criterios, y en caso de que los criterios cambiaran, pienso en el concepto de familia. La familia no es la misma hoy que hasta hace, me atrevo a decir, 5 años. ¿No? El concepto de género y demás, son conceptos que van evolucionando constantemente. En consecuencia, si el ser humano es el que nutre a la máquina con los criterios, con los algoritmos, y es el que al final de cuentas hace las interpretaciones, modifica los criterios, simplemente lo veo como una herramienta más eficaz para la impartición de justicia o para el acceso a la justicia, porque no nada más sería para los jueces, sino también para los abogados postulantes. Bueno, pues en la actualidad es una disciplina fundamental entre la ciencia y la y la tecnología, y pues cada vez se va haciendo más apertura y está haciendo más accesible este tema de las aplicaciones. La inteligencia artificial, todos los días convivimos con ella. ¿Quién tiene de aquí iPhone? Siri es inteligencia artificial. En Amazon, Alexa creo que se llama, también es inteligencia artificial. Y vaya, un sinfín de empresas grandes ya tienen estos asistentes virtuales, que les preguntamos y tenemos esta interacción. Eso es inteligencia artificial. Damos un estímulo, hay un proceso. Aquí el aspecto técnico o la trascendencia, el plus, es qué tan rápido hace la búsqueda, qué tan rápido hace la interconexión y qué tanto nos entiende. Porque el lenguaje es ambiguo, es subjetivo. Uno puede poner río, ¿no? Y te pueden poner un cauce, un río, o te pueden poner una persona sonriendo. O sea, esa es la inteligencia que tiene la máquina, ¿no? Que capta exactamente lo que uno quiere decir y te da la respuesta que deseamos obtener. Bueno, en materia legal, Watson, que es el loguito de abajo, es el robot o el sistema de inteligencia artificial que ha sido el boom. Vaya, antecedentes desde los 70s, 80s, pero el 2011 es un año determinante. ¿Por qué? Porque es cuando Watson sale al público, previamente concursa en Jeopardy, contra 2 de los mejores campeones de ese juego, y les gana. Pero se da una interacción, porque no todas las preguntas las ganó. Ganó porque fue el que contestó mejor en más ocasiones, pero no todas las ganó.
Entonces se da esa cuestión de acierto, error. Y las redes neuronales lo que hacen es que se autorregulan, es decir, cuando detectan que una falla, o se muere, bueno, o se elimina, perdón, o se conecta con otra. Entonces, esa es la función de la inteligencia. O sea, básicamente es un cerebro, quiere copiar, ¿no?, la función de un cerebro humano. Pero pues vaya, recalco, al final de cuentas quien controla el algoritmo, quien controla las redes, pues es un informático, un técnico, especialista, vaya, o sea, no son tan autómatas, no nos va a pasar como, yo así lo veo. Yo creo que esas películas de Yo Robot, Terminator y demás nunca van a ocurrir. Pero pues si ocurre, espero no nos toque a nosotros. Bueno, básicamente es eso. Está Rose. Rose es también otro, ya se borró. Rose es otro mecanismo, sí es más legal, mientras que Watson ya tiene aplicaciones en la medicina. Y no nada más en la medicina aplicada, sino en la investigación y demás. Y también ya tiene aplicaciones en aspectos, es un asesor financiero por excelencia. Con base en él, crearon otra herramienta técnica el año pasado que se llama Rose. Rose, ¿qué hace? Es un auxiliar para los abogados en materia de elaboración de contratos, en materia de contestar demandas y demás. ¿Por qué? Porque facilita la argumentación jurídica y también facilita la búsqueda en los archivos. Entonces, ya esas búsquedas gigantes que hacíamos, por ejemplo, no sé, antes era el JUS, ahorita se me fue el nombre, ¿no? El sistema de jurisprudencia de la Corte, que es el que consultamos. ¿Cuántas veces no nos pasamos todo un día para obtener 3 tesis que necesitamos? O a veces hasta más. Bueno, con Rose ya no tendríamos eso. Le decimos exactamente lo que queremos, hace la depuración y ya nada más, pues yo, por ejemplo, Watson tarda 3 segundos, en encontrar la información. Rose también tiene esa base. Entonces aquí, más que nada es una herramienta para seguir aplicando el derecho, y pues hacerlo más ágil. El juez del futuro. En materia jurisdiccional, bueno, hay un experimento. El experimento lo hizo la Universidad de Londres, la Universidad de Pensilvania, y el proyecto se llama Judge, juez. ¿Qué hace? Bueno, actualmente, en octubre lo presentaron a la prensa, tiene 583 archivos en materia de derechos humanos. Hicieron una prueba con casos reales y el 79% de sus sentencias coincidían o eran precisas con las emitidas por la Corte Europea de Derechos Humanos. Aquí el tema es que sigue teniendo una falla, pues la verdad grande, 79, pues todavía falta. Entonces van a seguir las pruebas y van a ampliar las materias, el archivo y demás, para hacer las búsquedas. Aún así, aunque es un proyecto exitoso, y su coordinador afirma, esto no va a reemplazar la función ni del juez ni del abogado. Simplemente es una herramienta que va a coadyuvar a la administración de justicia. Recordemos que, si bien ya son procesos más ágiles con la ciberjusticia, aún sigue habiendo rezagos, porque somos más personas, porque somos más conflictivos, ¿por qué no? O porque, es verdad, o porque las situaciones, el contexto de la sociedad va evolucionando y se va haciendo más complejo. Entonces, obviamente, los problemas se hacen más grandes, y pues implica que un tercero nos apoye. Por ahí traigo un video, no sé si me puedan apoyar. Aunque está en inglés el video. No, dicen que no. ¿No? No, ok, ya se borró. Bueno, básicamente les voy a describir el video. Platicadito también se puede. Es de la herramienta Rose. Sale un abogado con un costal de documentos para leer, ¿no? Y así todo afligido, ¿no? Que tiene que atender, típico, ¿no? Es el meritorio. Pues tiene ahí un costal de documentos y tiene que resolver cierta cuestión. Y en su mente, un robot lo ataca. Y él se niega a esta apertura a la tecnología. Pero le dicen, oye, relájate, esto te va a ayudar. Accede a la herramienta y mágicamente los documentos se reducen, él obtiene la información que necesita, hace su escrito, va con su cliente, le explica la situación, firman y ya. Y al final sale así como que de la mano con el robot. Porque realmente es eso, o sea,
es cultural, es la resistencia de, vaya, los abogados luego ni ocupamos Excel. O sea, es muy común eso. Entonces, la resistencia a apoyarnos de la tecnología para hacer de la tecnología un elemento de valor, una herramienta útil que nos permita, al igual que los juicios en línea, hacer más rápido nuestro trabajo, evitar costos y ser más asertivos en el momento de la argumentación. Cosa que, pues, sinceramente va a apoyar tanto a los abogados postulantes como en su momento a los jueces. Y me atrevo a decir, coincido con la postura de los que coordinan ese tipo de proyectos, que el elemento humano, el factor humano, nunca va a dejar de existir, porque al final de cuentas nosotros somos quienes le damos este sentido, ¿no? y esta utilidad a los sistemas. Es todo. Gracias. Muchas gracias a la maestra Ana Josefina Bello. Y pues muy interesante este tema porque definitivamente a veces satanizamos un poco y hablamos de inteligencia artificial y nos imaginamos y no sabemos que ya convivimos con ella todos los días y que además ya existen, como dicen, inteligencia artificial en poderes judiciales. Yo le llamo que el día de mañana el juez tendrá un proyectista virtual, ¿no? Porque y el abogado es muy sencillo. Si un abogado, ¿cómo va a resolver un caso? Con base en experiencias anteriores, en aprendizajes, en las pruebas, en las leyes, jurisprudencias. Entonces, y hoy en día que ya existe el derecho internacional, los derechos humanos, imagínense toda la cantidad de jurisprudencias y leyes nacionales e internacionales que un juez o un abogado tiene que tomar en cuenta para poder hacer una sentencia o hacer una demanda. Entonces, si yo tuviera ese algoritmo en donde yo ya nada más le voy alimentando de todos los casos anteriores, de todas las jurisprudencias, de todas las leyes internacionales, pues tengo fácilmente esto que comentaba la doctora, pues una sentencia o una demanda en donde pues ya será el proyecto y ya el juez se encargará de analizarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, también por ahí estaremos compartiendo, bueno, se está compartiendo también para los que quieran el evento, y esta mesa se está transmitiendo en vivo a través de Soy Abogado Digital en Facebook, en el Facebook Live. Y pues también hay un estudio que les comparto que precisamente viene ahí, que dice que también para el 2020 el 39% de las actividades de los empleos del sector jurídico serán automatizados. Entonces es labor de todos nosotros abrir al cambio. Estamos en una época de transformación, de transición, en donde en verdad los cambios están viniendo duros y mucha gente se resiste, no nada más en el tema digital, viene la justicia oral, o sea, todo un cambio de paradigma. Yo he platicado inclusive con abogados que ya tienen 60, 70 años y penalistas, y que en verdad es casi una desesperanza decir, y en verdad me sirve capacitarme para lo que viene si yo ya voy de salida, pero pues al final de cuentas pues siguen siendo abogados y siguen viviendo de su ejercicio profesional, y en verdad se presentan como pues esos dilemas muy fuertes. Hay que estar abiertos a lidiar con el cambio, hay que estar abiertos a no tener este tipo de resistencias, ¿no? Porque pues es algo que es inevitable y ya no podemos parar esta tendencia digital. Pues ahora nos compartirá sobre cibercrimen y ciberjusticia la doctora Teresa María de Cuña. La doctora es doctora en Derecho, tiene máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Barcelona, así como de candidata a doctora en Filosofía Jurídica, y bueno, tiene una amplia cantidad de grados académicos en la materia. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es además investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones. Tiene también miembro de la Academia Michoacana de Ciencias, reconocimiento al mérito científico y académico otorgado por el gobierno de Michoacán y también por la Academia Michoacana de Ciencias. Adicionalmente, pues es representante institucional de la universidad ante la Red de Investigaciones, Transformaciones Jurídicas y Sociales del Siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes por me invitar. Para mí es un placer estar aquí.
Es un placer y es un reto. Primeiro, porque eu sou uma defensora à outrance de internet, da sociedade de informação. Eu, se me quero identificar, eu creio que sou uma perfeita cidadã da Telepolis. Em minha vida he tenido solamente 2 ocasiões em que aquele raio, não? O raio em que uno queda enamorado para sempre, não? Me ha atingido de pleno, não? Me ha derrumbado. A primeira vez foi aos 9 anos, não tem muito caso contar aqui a história. Foi quando escutei por la primeira vez minha primeira ópera em vivo, presencial, Lucia de Lammermoor de Donizetti. Não é uma das melhores obras, confesso, pero quedei enamorada para sempre da ópera. A segunda vez foi em 1989, quando estava como becária de investigação na Universidade Gakushūin, em Tóquio, e que, por a primeira vez, descobri que havia algo que se chamava internet. Nessa altura, aqueles que são de minha geração, muitos de vocês não lo são muito mais jovens, se recordam que navegávamos num ambiente que era em negro e branco, através dos famosos gusanos, wormholes, ok? Então, quando cheguei a Gakushūin, me entregaram uma tarjeta que podia abrir eletronicamente a porta da faculdade, entrar, que registrava exatamente onde estava, o que estava fazendo, e que também me permitia usar por la primeira vez esse tipo de rede de comunicação. E me recuerda que havia passado os últimos 6 meses em Paris, fazendo uma investigação sobre questões de mitos fundadores e poder político, bajo um enfoque comparado, e que me havia levado 6 meses, estando todos os dias em biblioteca, de 9 às 6 da tarde, quase sem comer. Pois com essa nova ferramenta, usando, por exemplo, uma plataforma que nesse momento era muito inovadora, da Universidade Tufts, em Estados Unidos, a Perseus, pude rehacer o que havia feito em Paris durante 6 meses em 2 dias. Aí me dei conta das vantagens, não? Deste poder que temos ao alcance de um clique. Pero é evidente que este poder que temos ao alcance de um clique, que ha revolucionado basicamente todos os âmbitos em que vivimos, contém também ameaças, e que são ameaças assimétricas. Lo hemos visto, de hecho, los conferencistas, los ponentes que me antecedieron en los diversos paneles han ya acentuado la cuestión del ataque sufrido, del ciberataque de la última semana. Todos hemos visto como Estados Unidos está sufriendo con el presidente Trump, que básicamente llega a través de una manipulación electoral informativa hecha a través de ataques por internet. Todos sabemos como na eleição francesa Macron pudo, digamos assim, conter preventivamente esse mesmo tipo de ataque, exatamente com a origem provavelmente no mesmo tipo de Estado. Através de quê? Através de colocar trampas preventivas, inclusivamente a criação massiva de e-mails falsos com informação ad hoc que serviu precisamente para eliminar em França o que passou nos Estados Unidos. Todos nós estamos então conscientes de que vivimos num mundo, la Telepolis, que este mundo é um mundo que não está assente sobre a física, é um mundo supranacional, transfronteiriço, hiperconectado. E nesse mundo, a soberania do Estado-nação, decimonónica, tal como la hemos normalmente contemplado os juristas e, em particular, os constitucionalistas, por simplesmente não opera. Temos, então, que ser um paradigma, um cambio de paradigma, um cambio de lógica, da maneira como consideramos a soberania, e eu
en la realidad, creo que no es necesario inventar el hilo negro. Podemos pura y simplemente ir al Tratado de 1958 sobre Derecho Espacial y recabar desse tratado essa noção de soberania funcional, que creio que pode ser extraordinariamente operativa neste momento, neste preciso momento, em que creio que é urgente, revisar o protocolo de Budapeste. Eu sei que México hace parte ya de los países observadores dentro del convenio a partir del 2014, pero que todavía no lo ratificamos. Pero es un protocolo que inclusivamente se lo ratificamos, neste momento es un protocolo que queda corto. E queda corto em particular porque por lo menos um país não ha firmado, não ha ratificado, não está dentro del protocolo, nem sequer como observador, que é China, por exemplo. Então, é um protocolo curto, que además não dá dientes, ou seja, não tem instâncias internacionais de intervenção para sanções. Pero não somente a questão do protocolo de Budapeste, necessitamos também urgentemente de criar dois tratados. Que é o tratado sobre o uso de armas não convencionais, de armas autónomas. De hecho, esse tratado já está em trabalhos dentro da ONU, porque hoje a guerra, esta quarta, digamos assim, dimensão da guerra, implica determinadas questões de defesa nacional por lado, mas também de que tenhamos marco normativo internacional. Isso já foi praticado por mis companheiros. E necessitamos também de tratado internacional sobre ciberseguridade, porque também não podemos militarizar, tal como lo está intentando fazer Estados Unidos, a questão da ciberseguridade. La devemos ciudadanizar. Então, eu creio que podemos, digamos assim, estar de acordo sobre três coisas. Em esta Telepolis, todos nós vivimos dentro de uma casa de cristal. Ou seja, o local passou a ser o universal. Há poeta português que eu adoro, que nunca tuvo o Prêmio Nobel de la Literatura, mas deveria ter, que se chama Miguel Torga, e que em 1960 tem poema maravilhoso em que diz: el local é única e simplesmente lo universal com muros. Hoje em dia, esta diferenciação entre lo local e lo universal pura e simplesmente ha deixado de existir, porque nossos muros são muros de cristal, principalmente neste contexto hiperconectado de internet e das redes sociais. Então, somos cidadãos da Telepolis vivendo em casas de cristal. Podemos então dizer que a intimidade, tal como normalmente la definimos os juristas, pura e simplesmente não existe. Mas também podemos dizer, hoje em dia, depois de lo que hemos passado em los últimos anos e na última semana, ¿sí? Que vivimos em mundo de cibervulnerabilidades. E quando eu tento aterrizar esta questão a México, eu creio que la puedo definir em uma frase. Não solamente é muro de cibervulnerabilidades, pero é ambiente de lagunas legislativas. E aqui eu creio que temos uma necessidade urgente. Necessitamos de iniciativas legislativas que não sejam solamente jurídicas, pero que transfieran ao jurídico os modelos tecnológicos. Ou seja, o que eu chamo iniciativas legislativas técnicas que permitam fortalecer a segurança cibernética nacional e assegurar-se de que os cidadãos e as empresas, todos nós outros que vivimos em México, tenham acesso a soluções mais inovadoras, seguras, fáceis de usar, que tenham em conta, por um lado, os direitos fundamentais,
pero por otro lado también los estándares internacionales y acerquen el gobierno electrónico a la sociedad. Esto parece una lapalizada, son estas declaraciones en que normalmente todos estamos de acuerdo. El problema, como decimos en portugués, está en los detalles. La seguridad en las redes y de la información es entonces esencial para asegurar la prosperidad y mantener el desarrollo económico de las naciones, y México no es una excepción. No puede ser una excepción a esta regla de los países inmersos en la globalización y en este fenómeno muy particular de la globalización, que es la sociedad de la información. El ciberespacio, como bien lo sabemos, es susceptible, ya lo vimos a lo largo de toda esta mañana y de ayer, de ser utilizado para llevar a cabo toda clase de ataques y de delitos que atentan contra la seguridad de las naciones, de las economías, de las sociedades y de los individuos. En consecuencia, necesitamos de un marco estratégico general, a lo que usted, licenciado, se refería. Necesitamos también que este marco estratégico general não seja única e simplesmente um marco genérico, pero que tem que ser sectorial para as iniciativas nacionais sobre ciberseguridade e ciberdelinquência. É evidente que em los actuales contextos globalizados e hiperconectados, tenemos que desarrollar las capacidades de defensa en el ciberespacio, tal como ya habíamos propuesto en el Plan Estratégico Nacional, pero que no está asegurado, apesar que la Secretaría de Defensa ya inició, digamos así, los primeros pasos para esta cuarta época de ciberdefensa, de protección de la infraestructura propia y principalmente de la infraestructura crítica nacional. Además de asegurar la protección del derecho fundamental de las personas a su intimidad, o sea, al ejercicio mínimo de esa intimidad en Internet, a la protección de sus datos personales, al anonimato de sus movimientos, dentro y fuera del ciberespacio, y de garantizar, en particular, las libertades políticas, en particular el símbolo de todas las libertades en una democracia avanzada, que es la libertad de expresión. O sea, por un lado, necesitamos repensar el equilibrio seguridad versus derechos fundamentales, teniendo a estos últimos como el macro paradigma, a partir del cual y dentro del cual se diseñarían las estrategias de esa agenda nacional para la defensa y protección de los intereses nacionales en la sociedad de la información. Creo que, por otro lado, tenemos que iniciar el proceso de producción de una doctrina para el ciberespacio y la ciberseguridad. Y solamente después de diseñar esa doctrina, de tenermos un consenso ciudadano, un consenso legislativo, un consenso entre las tres áreas. Solo después de esa definición de la doctrina, pasarmos a la definición de los niveles de protección y a la juridificación de los conceptos, a la tipificación de los delitos y a la determinación de las sanciones. Porque hemos estado indo al revés. Hemos estado identificando delitos a la medida de la urgencia, de la necesidad de combater determinadas áreas criminales, pero no lo hemos integrado, encuadrado dentro de una doctrina general. Esto con el objetivo de aterrizar la creación de los protocolos de implementación de los ejes, estrategias, acciones y metas de un plan nacional de defensa y de seguridad en el ciberespacio, que sea un plan de todos los mexicanos, no solamente un plan de aquellos que pretenden transformar el paradigma securitario en
un paradigma que, digamos así, elimine la vigencia de la primacía del paradigma de los derechos humanos. Sé que es un equilibrio extraordinariamente complejo, sé que es un equilibrio extraordinariamente debatible, pero es un equilibrio a lo que tenemos que iniciar a través de un debate, de un enorme debate nacional, que creo que es urgente. Caso contrário, quedaremos estancados en el enunciado de buenas intenciones, o lo que es aquilo que eu llamo um cenário de alto risco, encerrados em um paradigma exclusivamente securitário, que además de contener as semillas de derivas cibertotalitárias, del tipo descrito por Orwell, em la obra 1984, seria também inoperante e nos deixaria indefesos ante os novos cenários de ciberguerra, ciberterrorismo, de ciberespionagem e de fraude económico. Existe entonces, yo creo, y lo coloco aquí al debate, una real necesidad de repensar el papel de las Fuerzas Armadas para proporcionar su entrada a la cuarta dimensión de la defensa nacional en el ciberespacio y de responder a las nuevas cuestiones de una soberanía funcional en ese mismo ciberespacio. Es también obligatorio preparar la transición de los cuerpos de seguridad y de inteligencia del Estado a este nuevo paradigma. Anclados, amparados por una legislación amplia, clara y que defina que las libertades individuales están primero. Sin embargo, ambas transiciones deben ser operadas dentro de la legalidad del orden constitucional y en el respecto del bloque de derechos humanos incluidos en el capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando las derivas que observamos en Estados Unidos con la firma el 11 de mayo de la nueva orden ejecutiva sobre ciberseguridad de Trump, que elimina la orden ejecutiva que ya era extraordinariamente restrictiva del 2013 de Obama, y esas derivas que vemos en la actuación de agencias federales como la NSA y otras, que no las mexicanas. Es de resaltar que estamos ante contextos que não são nem singulares nem específicos a México e que, por lo tanto, os esfuerzos nacionales têm que ser enquadrados, e muito bem lo digo o Dr. Jorge Vega com anterioridade, em modelos internacionais. O modelo de referência poderia ser a União Europeia e, por vezes, em soluções globais e ou regionales, através de tratados e através de convenios internacionales ou regionales. Temos também, déjame saltar toda uma série de coisas, porque temos também que ter em conta que para a criação desta doutrina e para a implementação deste corpo normativo, ter em conta algumas iniciativas que foram tomadas a partir da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ha aprobado várias resoluções em relação com a ciberseguridade e a proteção das infraestruturas críticas de informação, entre as quais destaco a Resolução 58/199 e a Resolução 64/211. Em elas, a ONU invita a los Estados-miembros, México, por ejemplo, y a otras organizaciones internacionales a tener en cuenta algunos elementos críticos para la protección de infraestructura de la información, haciendo suyas casi literalmente los principios adoptados en el 2003 por el G8 en el acuerdo Principles for Protecting Critical Information Infrastructures. Mi inglés es guay de rito. Perdón. También desde el 2002, la OCDE, del cual México, este club exclusivo del cual México es parte, adoptó una guía de seguridad sobre la protección de infraestructuras críticas de información,
que propone una definición clara y operativa del concepto de infraestructura crítica, concepto que nosotros no hemos todavía definido en ninguna legislación. Es una de las grandes lagunas. Y se recomienda trabajar en colaboración con el sector privado a fin de que, y paso a citar, el intercambio mutuo y periódico de información por el establecimiento de acuerdos de intercambio de información no sean informales, como el actual intercambio entre los CERTES, pero estén debidamente anclados dentro de las normas constitucionales mexicanas. También se ocupa de la protección de infraestructuras de información crítica transfronteriza y también tenemos que promover la participación en los debates bilaterales y la cooperación multilateral a nivel regional y mundial con el fin de compartir el conocimiento, compartir las experiencias, compartir a través de estas experiencias, llegar al desarrollo de un entendimiento común para facilitar la acción colectiva en vulnerabilidades y que permita el intercambio seguro de información. Es evidente que México normalmente mira al vecino del norte. Yo creo que en este contexto es un error. Si bien Estados Unidos ha sido uno de los primeros países a crear una doctrina nacional de ciberdefensa y a implementar medidas concretas de protección de sus intereses y activos nacionales en el ciberespacio, y en particular iniciativas como el National Cybersecurity Framework, modelado en los estándares ISO/IEC 27000, pasando por diversas legislaciones y órdenes ejecutivas, tal como el Cyber Intelligence Sharing and Protecting Act o la Presidential Directive 63 de Clinton, pasando por la orden ejecutiva de Obama, ya citada, de febrero del 2013, hasta el Cyber Security Information Sharing Act del 2015, aprobado por el Senado, y la orden ejecutiva del 11 de mayo del 2017 de Trump. Eu creio que neste caso não devemos mirar a Estados Unidos, apesar de esta profusão de actos e de normativas. E não devemos mirar a Estados Unidos porque Estados Unidos ha criado uma estratégia de ciberdefensa e de ciberseguridade que, se bem é altamente eficiente, doctrinalmente coerente e com resultados operativos que não negam, en la realidad son un conjunto, un cuerpo normativo que ha llevado a la deriva totalitaria que estamos observando en este momento. O sea, el costo en libertades cívicas y en transparencia democrática ha sido demasiado elevado. En consecuencia, penso que deveríamos buscar modelos de referencia en Canadá y o en la Unión Europea y en sus opciones de encauzamiento de las políticas públicas y estrategias para el ciberespacio bajo una preocupación por el respeto a las constituciones y garantía de la privacidad. En particular, creo que debemos mirar, nosotros los juristas mexicanos, la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre protección de infraestructuras críticas de información del 2009, llamada Proteger Europa de ciberataques e interrupciones a grande escala, aumentar la preparación, seguridad y resistencia. Y debemos también tomar como referencia el Programa Europeo para la Protección de la Infraestructura Crítica. Pero la referencia más importante, porque vuelve a colocar a la privacidad como paradigma central de la protección del ciberespacio, creo que es la directiva aprobada el 7 de diciembre del 2015, Network and Information Security Directive. Y es con efecto en este último documento normativo que se contiene una visión que yo comparto, que parte del principio de una protección para y con el ciudadano,
de la necesidad de asegurar la defensa de la infraestructura crítica para mantener las funciones sustantivas de un Estado democrático y de derecho, funcionales, directiva y doctrina que rechaza el enfoque de reforzamiento unilateral del aparato securitario del Estado, que elimina la militarización del concepto de infraestructura crítica, que coloca niveles de protección claros de los derechos fundamentales, a fim de garantizar que estes não sejam violados por atividades de controle estatal e de cibervigilância operadas por pessoas, por grupos ou por movimentos. Esta é a proposta que trago. A proposta que trago é: regresemos ao direito comparado. Regresemos a los fundamentos del paradigma de los derechos humanos, que es el paradigma vigente dentro de las sociedades democráticas y de derecho, tal como se inscribe en este conjunto México. Partamos de esta fuerza que nos ha dado esta revolución coperniciana del 2011 en materia de derechos humanos. E intentemos encontrar um equilíbrio, eliminando estas lagunas legislativas em matéria de seguridade e no ciberespaço, pero dentro de um paradigma em que estas legislações são construídas para e com o cidadão, não para um Estado securitário em deriva totalitária, não para criarmos o mundo orwelliano, pero sim para podermos ser livres dentro da telepolis. Muitas gracias. Muchas gracias a la doctora Teresa María de Cuña, pues nos acaba de dar una gran perspectiva de todo el tema de la ciberjusticia y pues creo que me parece que una de las palabras claves de todo lo que dijo es la colaboración, ¿no? Dice Sam Pitroda, quien fue el exministro de Conocimiento de la India, que tuve la oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos aquí en México, y él tiene una frase que me encanta que dice: ¿cómo queremos cambiar si vivimos con una mentalidad del siglo XIX, con procesos del siglo XX y con necesidades del siglo XXI? Entonces, claramente que para que esto cambie, lo primero que tenemos que cambiar es esa mentalidad. Hablamos ahora del nuevo paradigma de la economía colaborativa, ¿no? En donde precisamente no nada más es una cuestión jurídica, porque también el tema jurídico necesitamos entender primero qué es lo que está pasando. Los modelos de negocio son colaborativos. Queremos decirle a Uber que pague un seguro social de sus conductores, y él dice: es que yo no tengo empleados, yo tengo socios. Y no, pues claro, porque Uber, ¿cómo me vas a cobrar a mí un impuesto si yo ni siquiera soy un servicio de transporte? Si entendemos que es una plataforma en donde se conecta algún usuario con una persona, lo mismo pasa con Airbnb, un servicio de alojamiento que no tiene departamentos, que no tiene hoteles, ¿no? Pasa con Tinder, pasa con Facebook. O sea, hay que entender que este nuevo modelo de negocio, que es el nuevo modelo de interacción, pues es lo que necesitamos regular. No podemos aplicar las leyes ni aplicar nuevas leyes desde el paradigma anterior, ¿no? Entonces es importante pues todo este tema de la colaboración internacional, los tratados internacionales, que mismo en México pues hay algún organismo, ya está la Estrategia Digital Nacional, está la Unidad de Gobierno Digital, que al parecer está coordinando todos esos esfuerzos, pero sí debe de haber pues un ente coordinador de todos estos esfuerzos, porque en México de repente tenemos pues un esfuerzo por acá, independiente, muy atomizado todo, ¿no? Entonces es importante pues poder tener estos diálogos, porque dicen que la diferencia entre la era del conocimiento y la era industrial es que antes había un paradigma de escasez. Yo mientras más producía, menos capacidad de producción tenía. Y en la era del conocimiento al revés, mientras más conocimiento compartamos, más se produce.
¿no? Entonces estamos pasando a un paradigma de la abundancia y bueno, es una transición, ya no existe de esto del tema de no, pues yo no comparto mi conocimiento porque me lo van a robar. No, al contrario, o sea, esta es mentalidad de compartamos y creamos más, creamos nuevas disciplinas. Precisamente ahora en julio se llevará a cabo el World Justice Forum, que estaremos ahí presentes, y es un evento que me encanta porque es un evento en donde no invitan nada más abogados o jueces, invitan gente de la sociedad civil, invitan gente, artistas. ¿Por qué? Porque el respeto del Estado de Derecho es una cuestión multidisciplinaria, es una cuestión que le compete al empresario, le compete al comerciante, le compete al artista, a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar este paradigma colaborativo y multidisciplinario para poder ajustar el derecho a las nuevas tendencias y a las nuevas necesidades del siglo XXI. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar nuestro panel, gracias, tenemos al maestro Óscar Manuel Lira Arteaga, que también nos viene a hablar de cibercrimen. Él es maestro en tecnologías de la información por parte de la Universidad La Salle, es ingeniero en comunicaciones y electrónica en la Universidad Tecnológica de México y también tiene posgrado, especialidad en redes de computadoras, es certificado como analista forense de equipos de cómputo y tiene pues varias certificaciones profesionales de procesamiento de evidencia digital, ethical hacking, delitos financieros, delitos cibernéticos, cibercriminalidad. Dentro del gobierno se ha desempeñado como jefe de Departamento de Informática y Telecomunicaciones, subdirector de Informática y Telecomunicación y director de Ingenierías y Telecomunicaciones en materia forense en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR y actualmente es director general de Justix, consultoría tecnológica, jurídica y de capacitación en materia de criminalística, de delitos cometidos a través de tecnologías de la información. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hablar de temas un poco más sencillos de comprender. Vamos a tratar de ligar precisamente esa parte tecnológica, ¿no? Ya todos aquellos que me conocen de algunos años saben perfectamente bien que a mí no me gusta la palabra cibercriminalidad. Evidentemente la utilizamos porque nos da una idea general. Es más difícil hablar de ciberdelito que hablar de una conducta delictiva cometida como fin o medio a través de tecnologías de información que sancionan las leyes penales, ¿no? Aunque realmente eso es lo que debemos de entender. ¿Por qué? Porque, bueno, como ingeniero, puedo decir que la ignorancia de los ingenieros nos hace hablar de phishing, de spoofing, de vishing, y como abogado también les puedo decir que la ignorancia nos hace hablar de phishing, de ransomware, de vishing, de smishing, y no sé cuántas barbaridades que inventaron nuestros vecinos del norte, ¿no? Puedo decir los dos porque soy los dos, entonces ni modo, me meto autogol. Entonces me he pasado los últimos años de mi vida, más de 15 años de mi vida, tratando de encontrar un lenguaje común entre abogados e ingenieros. ¿Por qué? Porque una investigación técnica, hablando desde el punto de vista este tipo de conductas, no tiene ningún sentido, ojo en lo que les voy a decir, ningún sentido si no identificamos la conducta delictiva que estamos persiguiendo. ¿Por qué? Porque si como ingenieros nos ponemos a respaldos de recuperar información y corremos como el viernes que todo el mundo corrió, ¿no? Y por ahí desafortunadamente nuestras agencias de investigación dieron la alerta 3 días después de que el mundo ya le había dado, ¿no? Y cometemos ese tipo de situaciones de pánico y seguimos hablando, no, y es que el ransomware, y es que ¿cómo le hacemos? Nuestro compañero aquí al principio decía, pero es que aquí no damos una, o cómo le entendemos, o quién investiga, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que me he encargado en los últimos ya más de 15 años de mi vida de tratar de resolver. Y la realidad es que van a tener que hacer un acto de fe porque no se los puedo demostrar en 15 minutos que tenemos de plática, pero les puedo garantizar que en México tenemos las condiciones para ser muy eficientes en la persecución de este tipo de delincuentes. No me gusta llamarlos hackers, son delincuentes que utilizan las tecnologías de información. No me gusta hablar de ciberespacio. Estamos hablando de infraestructura activa o pasiva que pertenece a un sistema de telecomunicaciones, a una red pública de telecomunicaciones. Y entonces hablamos español.
Y entonces nos podemos entender ingenieros y abogados. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Iba yo a hablar precisamente de lo que había sucedido el viernes, pero después llegué a la conclusión de que pues todos nuestros compañeros, como así ha sucedido, iban a hablar del tema de ransomware. Entonces vamos a tratar de aterrizar algunos conceptos. Si me ayudan, por favor, allá en cabina con la diapositiva siguiente, o si me prestan ahí está, mire. ¿Qué sucedió, no? ¿Cuáles son las consecuencias en relación? Esta información es la última publicación de Symantec del año pasado. Acaba de publicarse, es un documento fresquecito relacionado con vulnerabilidades. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué no? Es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué si tenemos tecnología mejor, en teoría, por lo menos es más bonita, ¿no? Cada vez somos más vulnerables. La respuesta es muy simple. Porque la masividad en la que entramos en contacto con esta tecnología, por supuesto no entendemos ni jóvenes ni adultos. Es algo que simple y sencillamente nos imponen, ¿no? A un chavito, ya lo platicaban con anterioridad, ya lo hemos platicado en algunos otros temas, ¿no? De 3, 4 años, le damos un teléfono celular inteligente para que tenga contacto con un pederasta. Las escuelas se van a hacer responsables de tener Wi-Fi abiertas para menores de edad para que accesen sus jóvenes, insisto, menores de 18 años. ¿Por qué menores de 18 años? Porque evidentemente no son sujetos, ¿no? Realmente de todas las condiciones que señalan a una persona con mayoría de edad. Entonces, si los protegemos en muchos sentidos, ¿no? Evidentemente no es el tema de la plática, pues hoy les estamos dando una pistola, que es un teléfono celular a criaturas entre 3, 4 años, hasta antes de que tengan 18 años, porque es la moda, porque el niño ya trae un chip incluido en el cerebro. Eso no es cierto, ¿no? El niño no tiene la capacidad de comprender todo, es más, nosotros, y hablo de nosotros que somos privilegiados en cuanto a conocimientos, no tenemos la capacidad de entender todo lo que dicen, todo lo que vemos y consultamos en internet. La pregunta es, una criatura, niño o adolescente, como así lo identifica la Ley General para la niñez, ¿no? Tiene la capacidad de entender todo lo que puede consultar en internet, y nosotros, las escuelas, les estamos dando el acceso a esa información, y nos extraña entonces que de repente un niño agarre a balazos a sus compañeros porque alguien le dijo en la red: ¿qué no te atreves a dispararle? Si no te atreves a dispararle y a dispararte tú, eres un cobarde. Si te atreves a dispararle y a dispararte, vas a ser ¿cómo le dice? ¿Cómo esta palabra en inglés? El trick top, el más famoso de internet, ¿no? Y entonces es ahí, pero ya te moriste, sí, fuiste el más famoso, muerto, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a pensar en la manera como accesamos todos a la información. ¿Por qué? Porque aquellos que no son menores de edad, que ya somos mayores de edad, o ya muy mayorcitos de edad, ¿no? Y entonces no tienes Facebook, o sea, no tienes Facebook, no hables conmigo. ¿Cuántos amigos tienes? 5. Yo tengo 500. ¿No? Y así nos la llevamos y compartimos nuestra información, y entonces no nos extrañe que cada vez seamos más vulnerables, ¿no? Y entonces tenemos la comparativa entre el 2014, entre el 2015, ¿no? y el 2016, y vemos que el año pasado no se identifican más de 1.209 vulnerabilidades, ¿no? Con un total de pérdidas en relación a millones de vulneraciones en cuanto a identidad de más de 10 millones, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando hablamos entonces, ¿no? de situaciones que no comprendemos, como es el phishing, como es el spam, como son los correos maliciosos, ¿no? A mí no me gusta la palabra virus, yo utilizo códigos maliciosos, y evidentemente son programas de cómputo que están generados con la finalidad de dañar nuestros sistemas, de alguna manera, ¿no? Y eso, aunque ustedes no me lo crean, yo les voy a dejar una tablita para que tengan donde consultarlo, se sanciona en nuestro Código Penal Federal. ¿Cómo crees, Oscar? Sí, en nuestro país el uso de códigos maliciosos está sancionado en el Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque lo que no entienden los abogados
los grandes maestros, abogados, y por supuesto que no entendemos aquellos que somos alumnos de por vida, ¿no? Es la relación de que un programa, para que tú puedas entender que en el Código Penal se sancionan los códigos maliciosos, el uso de códigos maliciosos, tú debes comprender que en la Ley Federal de Propiedad del Derecho de Autor, un programa de cómputo se protege bajo los mismos términos de una obra literaria. Y entonces, si entendemos que una obra está protegido por derechos de autor desde el momento de su creación, entonces todos los programas de cómputo que ustedes y yo utilizamos están protegidos por derechos de autor. Y entonces, si palabras más, palabras menos, como lo señala el Código Penal, ¿no?, generar un sistema o un aparato que violente la seguridad de un programa de cómputo está sancionado con X años de cárcel, entonces llegamos a la conclusión, cuando entendemos los conceptos, que el usar un código malicioso está sancionado. Y si después nos vamos a la Ley Federal del Derecho de Autor e identificamos que brindar los servicios para violentar la seguridad de un programa de cómputo también está prohibido, entonces los delincuentes informáticos, mal llamados hackers, ¿no?, bien llamados hackers en Estados Unidos, mal llamados hackers aquí son delincuentes. No sé si en Estados Unidos les sirva la definición de hacker, aquí no sirve, aquí se deben llamar delincuentes, ¿no? Debemos hablar de redes de telecomunicaciones, debemos hablar en español con la finalidad de que seamos eficientes en una investigación, ¿no? Y entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Resulta, al final del día, que la situación relacionada con el spam, que es básicamente, como ya lo mencionaban en la plática de hoy muy tempranito, es una de las consecuencias fundamentales por las cuales nos volvemos vulnerables. ¿Por qué? Porque una red bot, que no es otra cosa más que un código malicioso capaz de distribuir códigos maliciosos de manera masiva. ¿Qué tan masiva? 12 billones de mensajes de correo electrónico diarios. ¿A quién? A 5,000 usuarios de Internet. Oye, Oscar, pero ¿para qué quieres distribuir 12 billones de correos electrónicos a 4,500 millones o 5,000 millones de usuarios de Internet? Porque yo le pego, como delincuente en tecnologías de información, mi hit es pegarle al 1% de esos 5,000 millones. Si ustedes le pegan una sola vez, no se vayan a pasar al lado oscuro. Eso es muy importante. Si una vez lo intentas y te ganas 50 millones de dólares porque cobraste $1 nada más, con eso la armamos el resto de la vida. Cuando son 50 millones de dólares, mucho dinero, 1,000 millones de pesos, ¿no? Esos 1,000 millones de pesos más o menos me dejan 5 millones de pesos mensuales sin hacer nada, ¿no? No se vayan a pasar al lado oscuro. Si lo hago una sola vez, los delincuentes lo hacen muchas veces. Entonces, en eso en lo que tenemos que pensar, ¿no? Y entonces vemos, no nos extrañen todas las gráficas, ¿no? Yo nunca leo las presentaciones, únicamente las pongo como una referencia. En todos los números que estamos viendo, ¿no?, vemos que se incrementan esos números. Promedio de phishing, ¿no? Ahorita voy a explicar qué es el phishing, ¿eh? A mí no me gusta hablar en esos términos y por eso los voy a explicar para que sepan los abogados cuáles son los elementos que tenemos para perseguir la metodología llamada como phishing, a través de la cual se pueden cometer las conductas delictivas que voy a mencionar a continuación, ¿no? Y en todas las tendencias, entonces, vemos una alza importante, ¿no? La que sigue, si me haces favor. Ay, mira, ya tengo aquí la chiva, entonces, perdóname. Yo le cambio aquí está, ¿no? Evidentemente, lo de hoy, ¿no? Lo de hoy son los dispositivos móviles. Y entonces nos pasamos los últimos 20 o 25 años de nuestra vida insistiendo en que le pusieras un usuario y contraseña a tu computadora y que no pusieras el pegotito ahí con el usuario para que nadie te lo copiara. Y de repente, hace 10 años, ¿no?, nos cambian la tecnología y nos dicen, ¿sabes qué? Hoy vas a trabajar a través de dispositivos móviles y se pone peor, con I, no con E, no me equivoqué, se pone peor. ¿Por qué se pone peor? Porque entonces las compañías determinan, ¿no? Yo necesito, en esa vorágine de ser más eficiente en mi trabajo, entonces me compro el mejor equipo de cómputo y el mejor celular. ¿Es seguro o no es seguro? ¿Quién sabe? Pero me costó carísimo, ¿no? ¿Y a poco tú no tienes uno igual al mío? ¿Tú tienes un iPhone 7 Plus? ¿Qué iPhone tienes? ¿4? Tú y yo no hablamos, ¿ok? No tenemos por qué hablar. Eso está pasado de moda. Oye, ¿cómo funciona? No sé, pero está padrísimo.
¿no? Y aparte puedo trabajar porque chateo, whatsappeo, mando correos electrónicos, tengo 500 aplicaciones. ¿Por qué? Porque el 90%, no los voy a hacer que levanten la mano para no ventanearlos, pero yo sé que el 90% de ustedes tienen sistemas operativos Android. Y el otro 10%, porque son muy caras estas chivas, tienen pues, de los BlackBerry ni hablamos, ¿no? Porque el mío lo traigo únicamente de recuerdo, ¿no? Ya cuando se me queda olvidado en la bicicleta, ya nadie lo agarra porque ya sabe que ya nadie sirve, ¿no? Ya no sirve para nada, ¿no? Independientemente que es un teléfono muy seguro, ojo, ¿no? Pero bueno, el punto es, como estamos viendo en la diapositiva, que hoy la tendencia es precisamente atacar los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque son maravillosos. La tecnología es maravillosa. El problema con la tecnología es la interfaz que está entre la silla y la tecnología, ¿no? Que no la sabemos utilizar, no somos conscientes, bajamos la información. ¿Qué es lo que sucede? Los papás, ¿no? Nos compramos el teléfono de los sueños de los chavos, ¿no? Los papás no lo sabemos utilizar, pero tenemos que payasear con el compañero de trabajo, ¿no? Y presumirle que yo tengo un teléfono padre y que él no lo tiene. Cuando yo llego a la casa, ¿no? ¿Qué es lo que hace mi niño? ¿Qué es lo que hace mi sobrino? ¿No? Me lo pide, tío, préstamelo, tío, préstamelo, tío, préstamelo, tío, préstamelo. Ay, toma, te lo presto. En ese momento, en 5 minutos, mi sobrino, mi hijo, va a bajar en 1000 aplicaciones, las cuales por supuesto no están comprobadas en cuestión de seguridad, que por supuesto van a poner en riesgo mis datos personales y mis datos laborales. ¿Por qué? Porque hoy los dispositivos móviles, todos ustedes y yo, los utilizamos para trabajar. Aquí cualquiera de nosotros va a decir mentiras si nos dan un teléfono que es oficial, ¿no? Y no lo utilizo para enviar mis correos electrónicos. ¿Por qué? Porque no es posible, son exigencias de la vida de hoy. Pero somos inconscientes entonces de la parte de seguridad, ¿no? Y entonces eso nos convierte, de acuerdo a lo que estamos viendo en las estadísticas, en donde estamos viendo que si bien el número de familias de códigos maliciosos relacionadas con teléfonos celulares no se ha incrementado, se ha decrementado, sí las variantes relacionadas con las mismas familias se ha incrementado. ¿Qué quiere decir? La realidad es que los ataques, yo he venido haciendo este tipo de análisis ya desde hace muchos años, para toda la gente que me conoce, pues son más ya más de una década especialmente haciendo este tipo de análisis, y las metodologías siempre son las mismas, excepto el ransomware, el cual nace en el 2015, y ahorita vamos a hablar un poquito de él. Y entonces, ¿no? A través de páginas web, hoy la problemática que tenemos es que el 75% de las páginas web están vulneradas. Oye, ¿y a mí qué me importa? Al final de cuentas ganan mucho dinero, ¿no? Que se frieguen los tipos que hacen las páginas web. No. Lo que quiero decir cuando las páginas web, que las páginas web están vulneradas, quiere decir que las páginas web se están utilizando para contaminarme a mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te conectas a la página web que a ti te gusta, no, porque encuentras las bolsas, los zapatos. Estoy hablando de la chava, no de ti que estás atrás, que eres niño, ¿eh? Ok. Entonces, si no van a salir con el chisme. No, hombre, dijeron que a él le gustaban los. No. De la chava que está aquí adelante, ¿no? Mi amiga que está delante de ustedes. Te gustan los zapatos, te gustan las bolsas, los vestidos, encuentras tu página web. Pero ¿qué pasa con los que generan las páginas web? Saben de diseño, pero no saben de seguridad. En el mejor de los casos le mandamos a hacer nuestra página web a un diseñador. En el peor de los casos se la mandamos a hacer a mi cuate. ¿Por qué? Porque no me cobra nada, ¿no? Y entonces utiliza Dreamweaver, que es una aplicación para hacer automáticamente una página web que trae una serie de errores ya de por vida, ¿no? Y que por supuesto me hace vulnerable. Sí, bueno, me hace vulnerable, al final del día hablo fuerte. Me hace vulnerable, ¿no? Y otra vez, contamino a través de mi página web a un tercero. Y no nos extrañe que en muy poquito tiempo, acuérdense, primavera del 2016, ¿no? Seguramente en un par de años, acuérdense de esta plática, vendrán las primeras demandas relacionadas por fuga de datos personales a través de un tercero. ¿Por qué? Porque ¿qué dejamos en las páginas web? Hoy a través del comercio electrónico. Toda nuestra información crediticia y personal. Y eso al final del día nos va a afectar.
Y entonces necesitamos empezar a ser conscientes de lo importante que es pensar en la seguridad. Si queremos tener ciberseguridad y queremos ser eficientes en la persecución de ciberdelincuentes, ¿no? Entonces tenemos que pensar en prevenir este tipo de situaciones. Si nosotros somos capaces de poner usuarios contraseñas, si somos capaces de no conectar nuestro teléfono celular para cargarlo, ojo, para cargarlo en nuestra computadora o en la computadora de la oficina, entonces estaremos previniendo contaminaciones masivas y pérdida de información personal y laboral. Y entonces terminamos, ¿no?, con la estrella del programa de la semana pasada, precisamente el ransomware, ¿no? El ransomware, el cual, como ustedes pueden ver, en el 2014 no existía, y ya para el 2016 se identifican más de 463.841 incidentes relacionados con el ransomware y con sus familias. Por supuesto, vean ustedes, ¿no?, los poquitos que se llegaron a detectar ahí en el 2014, pues te pedían $373, ¿no? Ya el año pasado, el mínimo que te estaban pidiendo era precisamente $1,077. Y ni hablar cuando estamos hablando que en realidad el día de hoy las extorsiones están… Ya me adelanté a la diapositiva siguiente. Las extorsiones, porque, ojo, hay quien habla equivocadamente un secuestro de la información. Señores, la información no se puede secuestrar, la información se puede alterar. Yo puedo secuestrar a una persona, pero no puedo secuestrar información. La información se altera. Esto es, cuando yo altero la información, que es cuando la encripto, y esa alteración de información se sanciona en el Código Penal Federal, entonces hace sentido lo que sigue. Al final del día todos somos como este niño, ¿no? Bueno, sí, está padre, ¿no? El ransomware, el phishing, las redes boots, de lo que hemos hablado hoy, de lo que han escuchado hoy. ¿Y qué hago? ¿Para qué me sirve? Aquí estamos en una mesa jurídica. ¿Qué vamos a hacer con esa situación? Vamos a explicarlo muy rápidamente. Ransomware. El ransomware, mis queridos amigos, es una metodología para cometer los siguientes delitos identificados en el Código Penal Federal, ¿ok? El acceso no autorizado, ¿no?, a un equipo de cómputo, la alteración de información, la extorsión o la violación de seguridad de un sistema de cómputo, y me voy a explicar. Por ejemplo, ya les expliqué, ¿no?, que de acuerdo a nuestra legislación, un programa de cómputo está protegido como una obra literaria, ¿no?, y al igual que una obra literaria, y por lo tanto está protegida desde el momento de su creación. Lo que quiere decir es que para que ese código malicioso llamado ransomware accese a mi equipo de cómputo, tienen que suceder dos cosas: o violenta la seguridad de mi sistema, en cuyo caso, ¿no?, tenemos la última parte y es sancionable desde el punto de vista penal, o me engaña fraudulentamente con la finalidad de que yo dé clic a un enlace, o ya sea a un documento adjunto o a un enlace, para que el código malicioso se inserte en mi equipo de cómputo, entonces altere mi información encriptándola y después enviándome un mensaje para extorsionarme. Y yo le pregunto a la doctora, ¿tenemos caso o no tenemos caso para perseguir? Claro que tenemos caso para perseguir, y si tenemos caso para perseguir, el gran pecado que hemos cometido, y de la cual por supuesto los medios de comunicación no hablan porque no saben de eso, ¿no?, es no denunciar, es dejar que los delincuentes se sigan saliendo con la suya. He estado en pláticas donde los especialistas te dicen, paga el rescate. Pues mejor dime que el negocio es tuyo, ¿no? Así de fácil, porque aparte te dicen, no, y tenemos ofertas. Hay unos que te dicen, mira, si tú le reenvías a tres de tus amigos mi código malicioso, te desencripto el tuyo. Entonces dices, va, ¿no? Y te dicen, pero son muy serios, sí te lo desencriptan. El punto es que no los perseguimos. ¿Por qué? Porque las autoridades siguen diciendo, ¿no?, ¿quién sabe? Los abogados siguen diciendo, ¿quién sabe? De los ingenieros ni hablamos, porque esos ni nos preocupamos, porque es problema de las autoridades y de los ingenieros, y de los abogados. Entonces los ingenieros, ¿para qué nos preocupamos? Y eso no puede seguir sucediendo. Tengo demasiados años hablando del tema. Me preocupa morirme
y no llegar a la conclusión a la que quiero llegar, porque tengo muchos años hablando del tema, ¿no? Y este es un ejemplo, el ransomware. Voy a dar 3 ejemplos nada más. El phishing, ¿no? Otra metodología para cometer ¿qué conductas delictivas? Fácil. La falsificación de documentos, el robo, y en cuyo caso, en cuanto yo falsifico un documento o me robo un dinero de una cuenta bancaria, en ese momento la página falsa, mejor conocida como phishing, porque es una página falsa que me invita a que yo dé clic con la finalidad de que yo dé 2 tipos de información, o información personal o información crediticia. Con la información personal no es robo de personalidad desde el punto de vista federal. Desde el punto de vista federal se llama falsificación de documentos. ¿Por qué? Para que yo te pueda robar tu personalidad, ¿qué necesito? Hacer una credencial de lector, hacer una tarjeta de crédito, hacer una identificación como sea. Estoy falsificando un documento. No es robo de personalidad desde el punto de vista federal. Entonces, en el momento que yo falsifico un documento, como es una credencial de lector o una tarjeta de crédito para hacerme pasar por ti, entonces esa página falsa se convierte en el medio comisivo para cometer ¿qué? ¿El delito de qué? Fraude. Palabras más, palabras menos, el delito de fraude dice el que engañando, ¿no?, a uno o valiéndose del error que comete, se hace de algún beneficio. Eso se llama fraude. No es phishing, es fraude. Cuando yo me robo tu lana de la cuenta bancaria, ¿no?, evidentemente estoy hablando de robo. Y entonces la página falsa se convierte en el medio comisivo para cometer fraude. Es muy importante, ojo, aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos, hay una excepción en los bancos. Cuando hablamos de fraudes cometidos a través de Internet, ojo, apúntenlo en los niños, los grandes y los no tan grandes, ¿no? Cuando me cometen un delito, un fraude a través de Internet, ¿no?, de acuerdo a la circular única de bancos, ustedes tienen 6 meses para solicitar la IP origen, la IP destino, la fecha y la hora para poder rastrear qué fue lo que sucedió. Queridos niños, yo tengo clientes, y niños, cuando digo niños, lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? Ya sé que algunos no están tan niños, pero bueno. Mis queridos niños, ¿no?, con todo el cariño del mundo, tengo clientes a los que les han robado $1,000,000 o más a través de Internet, que los abogados no sabían esta situación. Y ya pasó 1 año, ¿no? Oye, pero, ¿por qué no pediste esta información? Porque no sabía. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los abogados. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? Está muy bien pensar en situaciones a futuro, extraordinario. ¿Qué hacemos ahorita? ¿Estamos en estado de indefensión? No, ni técnicamente ni legalmente, ¿no? Y por último, ¿no?, por penúltimo, hablemos del ransomware. A través del ransomware se pueden cometer muchísimas conductas delictivas, dependiendo de la situación. Como ya lo identifiqué, ¿no?, el acceso no autorizado, perdón, el ransomware ya lo expliqué, el boot, las redes boot, perdónenme, aquí que quieren velocidad, aquí está, es que esta cosa, ahí está. Las redes boot. ¿Qué son las redes boot? Son códigos maliciosos que se encargan de distribuir códigos maliciosos. ¿Para qué? Para cometer cualquiera de esas conductas o más, ¿no? Acceso no autorizado, alteración de información, espionaje, sabotaje, violación de propiedad intelectual, entre muchos otros delitos. Todos estos delitos que estoy enunciando se encuentran en el Código Penal. Más del 50% de los delitos considerados como graves en el Código Penal se pueden cometer a través de tecnologías de información y comunicaciones. Esto es, ¿qué fue primero, el delincuente o las tecnologías? El delincuente. Recuerden que se sancionan las conductas. No vamos a meter a la cárcel a las computadoras. Si ese fuera el sentido, las cárceles estarían llenas de computadoras. Vamos a meter a la cárcel a las personas que cometen las conductas. ¿Qué conductas? El fraude, la extorsión, el robo, la trata de personas, la distribución de pornografía infantil, la venta de armas, la venta de sustancias prohibidas. Y entonces, evidentemente, la vida no nos da, ¿no?, en este momento para poderles hacer una explicación completa de todas las conductas delictivas. Este cuadro
que es un cuadro que yo ya vengo publicando desde el 2010 en mi primer libro, Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en México, enuncia de manera muy breve, ¿no? Voy a dar muy poquitos ejemplos, ¿no? Con la finalidad de que tenemos muy breve el tiempo, pero iniciamos con la traición a la patria, a través de la cual se puede cometer a través de códigos maliciosos, ingeniería social, redes boot, ¿no? Hablamos de situaciones relacionadas con corrupción de personas, la cual puede llevarse, por supuesto, a cabo a través de Internet. ¿Dónde inicia todo? En un amigo a través de una red social. Es que es mi amigo, ajá, pero ese amigo te hizo de alguna manera que le dieras una fotografía, porque cuando yo estaba chavo, ¿no? Yo llevaba serenata, ¿no? Yo era el estudiantina, era yo el solista, y quería enamorar a una chava, y le llevábamos serenata y rosas, ¿no? Y a veces las rosas iban de lado porque la chava no te hacía caso, ¿no? Lo de hoy es mandar tu fotografía en topless o una fotografía de tu pene o de tu trasero, ¿no? Eso es lo de hoy, ¿no? Y entonces todo inicia con lo de hoy. Hasta que ese de hoy te dice, fíjate que yo ya tengo una fotografía con tu trasero, con tus pompas, ¿no? Para no hablar en lenguajes feos, con tus pompas. Si no me das más fotografías tuyas, se las voy a compartir a todo tu entorno, a tus papás, a tus amigos y a tu escuela. Y empiezas a dar más fotografías, hasta que de repente se convierte en amenazas. En amenazas. No es bullying, son amenazas. Aquí están. En amenazas. Y eso termina ¿en qué? En trata de personas, en pornografía infantil y lo peor, en feminicidio, que es lo que se vende más caro en los medios oscuros, ¿no? En el Internet oscuro, ¿no? Que no es más que el mismo Internet, pero es la metodología que los delincuentes tienen para poder distribuir este tipo de material. Y es el más caro que se distribuye. ¿Y todo inició con qué? Con un amigo. Entonces tenemos que educar. Es muy importante que eduquemos en relación al tema y que nos preocupemos ya, ¿no? Y terminamos, ¿no? Por supuesto, con fraude, con extorsión, ¿no? Y relacionado con precisamente el que le señalaba yo de derechos de autor, es el artículo 424, que se puede cometer precisamente a través de la utilización simplemente de códigos maliciosos. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones? Perdón que me haya yo parado, pero es que hay una edad en la que te conviertes en una piltrafa y te tienes que acercar para poder leer las letritas, ¿ok? Perdón a mis compañeros de panel que me paré. ¿Cuáles son las recomendaciones? Con esto terminamos. Por supuesto, la utilización de un antivirus en sus dispositivos móviles, no dar clic a archivos adjuntos. Es que está buenísimo, es Brad Pitt encuerado, lo tienes que ver. Esa mi amiga que está adelante, no es a los que están atrás igual, ¿no? Para mis amigos que están allá atrás, ¿no? Es Angelina Jolie encuerada, ¿no? La tienes que ver. Y le das clic. No le den clic. No, aunque sea de su amigo. Porque a su amigo se le envió el amigo de su amigo, de su amigo, de su amigo. No le den clic. Tener siempre un respaldo actualizado. Mis amigos, perdónenme, pero ya llevamos casi 3 años hablando de ransomware, ¿no? Y la pregunta que yo hubiera hecho el viernes, no me digas que no tenías un respaldo. Porque todo se soluciona con eso, con un respaldo, ¿no? Y de esto venimos hablando hace mucho tiempo. No recargar la batería de su teléfono celular a través de su equipo de cómputo. Al momento que ustedes conectan su celular al equipo de cómputo, en ese momento están contaminando o pueden contaminar, ¿no?, la computadora de su casa o de su oficina. Y entonces toda la seguridad perimetral, todos esos millones de dólares que se gastaron sus instituciones en proteger su información personal, se va al cuerno. Porque los que importan somos nosotros, porque los delincuentes saben que los que van a bajar tonteras somos nosotros. Todos ustedes conocen a una persona, que espero que no sea ninguno de ustedes, ¿no? Y si es alguno de ustedes, ni se mueva porque nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Conste que les avisé. Pero todos nosotros conocemos a una persona que no inicia su día si no ve una presentación en PowerPoint que dice: Dios te ama y si quieres tener un buen día, transmíteselo a todos tus contactos. Les dije que no hicieran ninguna seña, me estoy dando cuenta, ¿no? Bueno, supervisar, ¿no? Y aquí vamos a empujar, inclusive estamos trabajando precisamente con una propuesta relacionada con esta situación. Hay que supervisar el uso de Internet a los niños y a los adolescentes. Que se enojen, no me importa, prefiero a un niño o un adolescente enojado que un niño o un adolescente muerto.
porque ese niño adolescente muerto puede ser su hijo, puede ser su primo, puede ser su amigo, su novia o su pariente. Que se enojen, no me importa. Si no pueden entrar a películas pornográficas, sí pueden entrar a internet donde no encuentran la pornografía, encuentran los pedazos de cuerpo y de piel y de todo, ¿no? Entonces estamos siendo incoherentes en cuanto al uso de internet. Evitar el uso de conexiones abiertas. Mis niños, lo gratis no está bien, mientras no tengamos un sistema de control que a todos nos brinde un usuario y contraseña con la finalidad de que sea el que si alguien utiliza la infraestructura de mala forma, tengamos la seguridad que la autoridad va a poder rastrear al delincuente. Mientras eso no suceda, que hoy no sucede, entonces yo mejor utilizo mis propios medios para conectarme a internet. Nunca utilizo una red abierta y por favor, nada de esto tiene sentido. Hemos permitido que la delincuencia o la ciberdelincuencia, ¿no? Ya que di toda la explicación. Hemos permitido que la delincuencia aparentemente tome la ventaja. ¿Por qué? Porque las empresas no queremos aceptar que somos vulnerables. Porque las instituciones, ¿no?, de gobierno dicen, es que tengo mucho trabajo. Porque los abogados decimos, es que no le entiendo. Y porque los ingenieros decimos, ¿y a mí qué me importa? Hay un medio muy sencillo para acabar con los delincuentes. Sí se puede. Evidentemente no lo puedo explicar en el breve tiempo que tenemos, pero técnicamente y legalmente hoy tenemos todos los argumentos para que si denunciamos, ¿no?, ya sea nacional o internacionalmente, y si no somos buenos, ¿no?, y si no somos tan buenos, pues entonces nos volvemos buenos. ¿A través de qué? A través de exigir que a través de la denuncia se dé seguimiento. Porque si yo voy a llegar con el Ministerio Público, le voy a decir, oiga, señor Ministerio Público, yo tuve un incidente cibernético relacionado con el ransomware. Y les voy a decir el Ministerio Público, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y? Pues eso no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿A dónde va a ver el juez? ¿A dónde va a consultar el Ministerio Público? Al Código Penal. ¿Y qué va a buscar? Ransomware. Y vamos a ir al sótano y no lo va a encontrar. No hay delito que perseguir. Pero señores, si yo les digo, yo tuve una conducta delictiva, ya sé que está muy azotado en los términos, pero yo tuve una conducta delictiva relacionado con el acceso no autorizado a un sistema de cómputo, con la alteración de mi información y con la extorsión, pues entonces que la PGR se ponga a trabajar. Es lo bueno ya no trabajar en la PGR, que les puedo decir que se pongan a trabajar. Pero realmente así se debe gestionar la denuncia. Debemos de dejar de hablar de tarugadas que no entendemos, ni ingenieros ni abogados. Ojo, ni ingenieros ni abogados. Tenemos que empezar a hablar un lenguaje en común que nos permita ser eficientes, en lo que nuestros legisladores algún día, ¿no?, nos dan la solución soñada. Hoy no la tenemos, hay que trabajar con lo que tenemos. No me queda más que agradecerles, es un placer como siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí está. Pues bueno, le agradecemos mucho al maestro Óscar Lira y bueno, pues muy interesante toda su ponencia, que básicamente se resume en conciencia o ignorancia a veces digital, conciencia digital, porque pues en todos estos fenómenos nos preguntamos dónde estuvieron los papás, ¿no? Ahora veía un amigo que tiene a su hija en preparatoria, les circuló a todas las prepas, a todos los padres de familia, al parecer la Policía Cibernética de la Ciudad de México, un comunicado de este fenómeno del Black Whale o del Blue Whale, ¿no?, que es este reto que ponen a los jóvenes, un reto de 50 días y que en el primero se tienen que raspar, en el segundo y terminan muertos, y ya hay como 100 jóvenes muertos en Rusia. Entonces ya a grado de alertar a las escuelas, pero la pregunta es, bueno, ¿y el papá nunca se dio cuenta de que su hijo se está rasgando aquí una ballena, sangrando, etcétera? Y bueno, ahí sí ya existe hasta el término de los huérfanos digitales, ¿no? De aquellos niños que pues sus papás no los pelan por estar todo el día en el teléfono y bueno, también creo que debemos de hacer una conciencia de lo que nos está llevando, porque el logro no es el celular, ¿no? O sea, dicen los papás a veces en las escuelas, escuchamos que ay, es que la tecnología, el logro, y no le puedo dar. No, sí, le puedes dar,
pero pues no se lo dejes 7 horas y luego están asombrados que el niño se la pasa 8 horas viendo la tele y que no pela y que es antisocial. Pues sí, pero es una permisividad por falta de esa conciencia. Entonces, bueno, agradecemos mucho en verdad a todos los panelistas, pues vamos ya a dar fin a esta mesa y les voy a entregar sus reconocimientos y les pido un aplauso para todos los panelistas. Al maestro Marco, muchas gracias.